Las luces del atardecer se reflejaban en las cristaleras del edificio Nueva Aurora, una construcción de estilo moderno en el centro de la ciudad, donde convivían inquilinos de perfiles muy distintos, estudiantes, familias jóvenes y algún jubilado nostálgico de otros tiempos. En la entrada, con sus suelos relucientes y su incesante trasiego de gente, se hallaban los ascensores que, a diario, transportaban a los vecinos a sus viviendas. En aquel vestíbulo cruzaron miradas durante meses Sergio y Beltrán, sin imaginar que su aparente desconocimiento terminaría rompiéndose por un incidente tan fortuito como revelador. Sergio, de 25 años, vivía en el piso 5B. Trabajaba como diseñador gráfico en una agencia a un par de manzanas de allí, así que solía salir temprano y volver a casa a media tarde. Tenía un carácter más bien tranquilo, le gustaba cocinar y en sus ratos libres se enfrascaba en series o lecturas. A pesar de su aspecto amable, era reservado y no solía interactuar mucho con los demás vecinos. Beltrán, de 27, ocupaba el 7C. Se dedicaba a la contabilidad en una empresa y hacía horario partido. Era un tipo risueño, siempre con una sonrisa discreta, y se había mudado al edificio hacía apenas un par de meses. Aunque siempre saludaba con cortesía a quien encontraba en el portal, no tuvo ocasión de charlar más a fondo con la gente. Coincidió en un par de ocasiones con Sergio en el ascensor y se limitó a un «buenas tardes» o a comentar el clima, sin sospechar que en esas formas de cortesía latía una complicidad escondida. No era raro que, cuando uno se bajaba en su piso, el otro se quedara con la sensación de una cercanía que no sabría explicar. Tal vez su proximidad en la edad o esa tranquilidad en la forma de hablar provocaban un confort silencioso. Una tarde, las nubes se posaron grises sobre la ciudad y una ligera llovizna húmeda empapaba las calles. Sergio, que volvía con bolsas de la compra, atravesó el vestíbulo poniendo atención en no resbalar con las zapatillas mojadas. Pulsó el botón del ascensor y notó la puerta abriéndose con un leve chirrido. Al entrar, se encontró de frente con Beltrán, que también terminaba de llegar y se adentró con su mochila cargada de documentos. «Hola, ¿qué tal?», dijo Beltrán con una sonrisa suave. «Hola, ¿todo bien? Un poco de prisa por llegar», contestó Sergio, devolviéndole la mirada y pensando en la cena que quería preparar. Las puertas se cerraron. De pronto, el ascensor inició un ascenso, pero a medio camino entre la planta 2 y la 3 se oyó un crujido extraño y se detuvo en seco. Se apagó la luz interior y solo quedó una tenue iluminación de emergencia. Sergio y Beltrán se miraron, al principio sin creerlo, el ascensor se había detenido. «¿En serio se estropea justo ahora?», murmuró Sergio, con un deje de nervios. «No lo creo, pero parece que sí». Beltrán presionó el botón de alarma y se escuchó el timbre metálico que solía indicar incidencia. Unos segundos de tensión pasaron. A través del altavoz, alguien del personal de mantenimiento contestó: «Estamos al tanto de un fallo. Les pedimos paciencia mientras enviamos al técnico». No sabían cuánto tardaría. El ascensor de dimensiones reducidas se sentía aún más angosto con el temor de un fallo mecánico. La luz de emergencia era tenue, suficiente para verse las caras y notar la inquietud. Beltrán, tratando de calmar el ambiente, bromeó: «Bueno, al menos no vamos cargados de muebles o algo así». Sergio soltó una risa suave, aunque se sentía un poco nervioso. Aún sin conocerse demasiado, estaban condenados a compartir ese espacio claustrofóbico hasta que llegara el técnico. Tras un rato, sin noticias de mantenimiento, se sentaron en el suelo del ascensor, apoyados en paredes opuestas. Sergio miró la pantalla del teléfono, sin señal. Beltrán también sacó el suyo y confirmó que no había cobertura. «Estaremos aquí un buen rato, me temo». El silencio, al principio pesado, poco a poco se deshizo en una charla improvisada. Beltrán lanzó la primera pregunta, con el afán de no dejarse consumir por la ansiedad. «¿Vives desde hace mucho en el edificio?». Sergio levantó la vista, sorprendido de que empezaran a hablar de lo personal. «Pues, vivo aquí desde hace un año». «¿Y tú, me suenas nuevo? ¿Cuánto tiempo llevas?». «Apenas un par de meses. Me mudé por temas de trabajo». La conversación se alargó, hablaron de sus empleos, Sergio, diseñador gráfico, Beltrán, contable, y sus rutinas. Cada descubrimiento les sorprendía al ver que tenían más cosas en común. Ambos disfrutaban de la cocina, los paseos tranquilos y la música ambiental para relajarse. Resultó que se gustaba la misma cantante indie. Se rieron cuando comentaron anécdotas de vecinos ruidosos o la última avería de la calefacción. Un cuarto de hora después, se daban cuenta de que no parecía un encuentro casual, sino la reunión de dos amigos que no habían hablado antes por descuido. El tiempo siguió, y seguían sin novedad por parte del técnico. Empezaron a escuchar retazos de movimiento en las escaleras, quizá otros vecinos, pero nadie los liberaba. Beltrán vio la cara de Sergio tensionarse un poco. «¿Te agobia el espacio?», preguntó en un hilo de voz. «Algo».
Soy algo claustrofóbico, no me va bien cuando se cierra un sitio pequeño, admitió, intentando no sonar desesperado. Beltrán se movió al lado de Sergio, posando la mano en su hombro en un gesto tranquilo. No te preocupes, estoy aquí. Hablamos de lo que quieras para distraernos. El contacto de esa mano, la cercanía de su cuerpo, despertó en Sergio una calidez que no podía explicarse con la simple gratitud. Sintió un cosquilleo interno, y miró a Beltrán, percatándose de la bondad en sus ojos. Sintió, por un instante, ganas de estar más cerca, abrazarlo o algo, pero se contuvo, sin comprender por completo sus propios impulsos. La charla se volvió más íntima a medida que los minutos avanzaban. En algún momento, Beltrán mencionó su antiguo piso en la ciudad anterior, la relación que dejó atrás y la soledad al llegar a un lugar nuevo. Sergio, para no quedarse en silencio, contó su vida solitaria, el anhelo de encontrar una compañía que no juzgara sus inseguridades. El hilo de conversación derivó en lo sentimental. Beltrán, tragando saliva, se atrevió. Soy gay, ¿sabes? Y la verdad no lo voy gritando por ahí, pero me siento más a gusto cuando puedo ser quien soy. Sergio sintió un rayo de luz en su interior. Llevaba tiempo sin confesar a nadie su orientación. Yo también lo soy, soltó en un murmullo, sorprendiéndose a sí mismo de la confianza que emergía. Jamás había hablado del tema con un vecino, y menos con uno que casi no conocía. La respuesta fue un silencio de asombro, seguido de una sonrisa de complicidad. Beltrán se dio cuenta de que, sin querer, habían encontrado un confidente en el lugar más improbable. Pensé que yo era el raro en este edificio, bromeó Beltrán. Nunca pensé que podría haber un vecino con quien compartirlo. Pues mira la casualidad. Quizá necesitábamos quedarnos atrapados para descubrirlo, replicó Sergio con humor. La risa sincera se apoderó de ambos, y el ambiente, antes tenso, adquirió un tono de confianza entrañable. Se miraron con la sensación de que, detrás de esas palabras, había más que una mera coincidencia, sino un lazo que se estaba forjando en la clandestinidad de un ascensor averiado. Al saberse parte de la misma comunidad LGTB, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de lo difícil que había sido para Beltrán con su familia, aunque la tolerancia de sus padres se mostró mayor de lo que temió. Sergio, por su parte, no había tenido roces graves, pero siempre sentía que le faltaba el coraje de expresar su orientación, por miedo a la reacción del entorno laboral o de los vecinos cotillas. Cada anécdota desgranada aumentaba la admiración mutua. El sentido del humor de Beltrán y la sensibilidad de Sergio hilvanaban lazos sutiles. ¿Cómo es que nunca habíamos hablado antes?, se preguntaron. Y ninguno tenía respuesta, salvo la sospecha de que la rutina diaria, combinada con el nerviosismo de ser uno mismo, los había frenado. Alrededor de una hora metidos ahí, notaron el tiempo perdido, pero no se sentían tan agobiados. La angustia del encierro se transformó en curiosidad y acercamiento. La luz mortecina del ascensor daba un toque de intimidad, y en un momento, casi por inercia, Beltrán rozó con su mano la de Sergio en un ademán de soporte. Ninguno la retiró, y aunque no hubo un beso, ese gesto hacía patente la chispa de algo más. Justo cuando el ambiente parecía propicio para un paso más, un abrazo, una declaración, el altavoz del ascensor anunció: ya estamos aquí, los liberaremos en unos minutos. Sonó la maquinaria poniéndose en marcha. Se miraron y sonrieron con un por fin, pero a la vez, cierta nostalgia por cortar ese instante mágico. La puerta se abrió por fin, dejando entrar luz del pasillo. Un par de operarios y algún vecino curioso se asomaron, preguntando si estaban bien. Ambos respondieron con un sí, gracias, entre risas, saliendo al pasillo con las piernas algo entumecidas. Les costó creer que, en tan poco tiempo, su relación hubiera dado un giro radical. Habían entrado como simples vecinos y salido como dos chicos con una complicidad nueva. Ya en el vestíbulo, tras atender las preguntas del conserje sobre si necesitaban algo, se despidieron brevemente. Beltrán se fue a su piso con una mezcla de emoción y nervios. Sergio subió al suyo, sentía unas ganas irrefrenables de charlar de nuevo con aquel vecino. Al cerrar la puerta de casa, ambos se quedaron apoyados en la madera, reviviendo la escena. Horas después, Beltrán, audaz, buscó el número de Sergio en el chat de vecinos que tenían para coordinar asuntos del edificio. Le envió un mensaje privado: ¿te apetece un café en tu casa o la mía? Tengo mucho de lo que hablar, si te parece. Sergio sonrió ante la pantalla, contestando: mañana a las 6 en la mía, ¿te va bien? La mañana se convirtió en un paréntesis de expectación, y a la hora pactada, Beltrán llegó al 5B, todavía con algo de ansia. Sergio lo recibió en su cocina, sencilla pero acogedora, con una jarra de café y un par de tazas. Se sentaron en la mesa, y la charla derivó en la experiencia del ascensor, riendo de lo surrealista que fue descubrir que eran gays justo en ese encierro. En la cocina, sin testigos, confesaron las vibraciones que los embargaron en ese rato de encierro.
Sergio, con el corazón latiendo, y un nudo en la garganta, se arriesgó a decir. No sé cómo explicarlo, pero, siento que me gustas. No sé si esto es muy rápido, o si debo callarlo. Beltrán, soltando el aire contenido, esbozó una leve sonrisa. A mí también me pasa. Desde ese momento sentí, como si nos hubiéramos acercado de golpe. Y la verdad es que sí, me gustas. La tensión acumulada se transformó en un alivio enorme. Se miraron y se abrazaron con esa dulzura que se da cuando uno se asoma a un amor que empieza. No fue un gran beso, sino un contacto de mejillas que se fundió en la calidez de sus manos entrelazadas. El miedo a la reacción de la comunidad de vecinos o al chismorreo quedó en un segundo plano. Ya no querían perder la oportunidad de ser ellos mismos. Los días siguientes resultaron extraños y hermosos. No anunciaron a nadie que eran pareja, pero empezaron a verse con frecuencia. Al salir de sus trabajos, se reunían en el piso de uno u otro, a veces para cocinar algo ligero, otras para ver películas o charlar sin reloj. De vez en cuando coincidían en el vestíbulo o subían juntos en el nuevo ascensor que la administración instaló tras el fallo. En esos momentos, se sonreían con complicidad, recordando cómo ese aparato, antes detestado, había servido de cupido. Sin embargo, tenían la serenidad de saber que no había prisa por gritarlo al mundo. Quizá con el tiempo contarían a otros amigos, o cuando fueran más firmes, harían planes mayores. Una tarde, mientras salían al supermercado, tropezaron con un vecino que les comentó, menos mal que ya no hay sustos en el ascensor, y ellos sonrieron, pensando en la ironía de que, gracias a aquel susto, descubrieron su afinidad. Conforme los meses avanzaron, su vínculo se afianzó. Beltrán admiraba la capacidad de Sergio de transformar cualquier platillo en un festín, y Sergio hallaba en Beltrán una fuente inagotable de risas y ternura. Siguieron un ritmo discreto, con un par de escapadas de fin de semana a pueblos cercanos, donde se permitían ir de la mano sin pensar en el qué dirán. Cada regreso al edificio recordaba el lugar donde todo surgió, el ascensor que un día los atrapó y los unió. Aunque la mayoría de la gente no sospechaba nada, un par de vecinos más observadores comenzaron a comentar que esos dos son uña y carne. Uno, en un tono afable, llegó a soltar, vaya, Sergio y Beltrán se llevan demasiado bien, serán novios. Al enterarse, se miraron y decidieron que, en caso de surgir la pregunta directa, responderían con naturalidad, sin dar rodeos ni sentirse presionados. Llegó un día en el que, en medio del pasillo, se tropezaron con el conserje, quien bromeó, no vuelvan a quedarse encerrados juntos, que luego no querrán salir. Esa broma, sin mala intención, los hizo sonrojar, y se rieron a carcajadas, pues encerrarse había sido justo lo que los había unido. Después de reír, siguieron su camino, cada uno con sus cosas, aunque en el rellano del piso 5, Beltrán se detuvo un segundo y soltó un «te quiero» con voz bajita. Sergio, con el corazón vibrando de emoción, respondió un «también te quiero». Fue la primera vez que se dijeron esas dos palabras. Se fundieron en un abrazo, sabiendo que a pocos metros había vecinos, pero sin temor ya a ser descubiertos. Hoy, varios meses después, sus vidas siguen en el edificio Nueva Aurora. El ascensor se renovó por completo con un modelo moderno y espacioso, en el que ya no ocurren averías. No obstante, al subir juntos, se miran cómplices, recordando cómo aquel día de encierro encendió el chispazo de su amor. En sus rutinas, Beltrán y Sergio se apoyan uno al otro, comparten la compra del supermercado, se turnan para cocinar y abordan cada fin de semana algún plan distinto por la ciudad. A veces, salen a correr por el paseo marítimo, otras se cuelan en la sala cultural del barrio para ver exposiciones o conciertos. Mantienen un círculo de amistades nuevo, donde ya pueden hablar sin tabúes de su relación, y aunque no hicieron un anuncio oficial a los vecinos, en general todos saben o intuyen que son pareja. En las tardes de domingo, cuando el sol roza con sus últimos rayos las ventanas del edificio, se asoman al balcón de Sergio o al de Beltrán, toman un té, y se ríen de aquellos días en los que apenas se saludaban con un «buenas tardes» en el portal, sin sospechar que sus caminos estaban destinados a cruzarse de esa forma tan intensa. Hacen bromas sobre sí, en un universo alternativo, el ascensor nunca se hubiera estropeado y jamás se habrían abierto uno al otro. Porque, al final, Sergio y Beltrán aprendieron que, a veces, las casualidades más incómodas, como quedar atrapados en un cubículo de metal, pueden catalizar la verdad de los sentimientos. Su historia, que comenzó en un encierro imprevisto, hoy transcurre libre, con la naturalidad de un amor que no necesita más explicación que su propia vivencia. Siguen pagando su alquiler, encontrándose a la salida del trabajo, e intercambiando caricias y sonrisas a la puerta del ascensor que fue testigo de todo. Y aunque el mundo a su alrededor fluya con los ruidos cotidianos, para ellos todo cambió aquel día en que se quedaron encerrados. En lugar de agobiarse, descubrieron que el amor podía surgir en el lugar menos esperado.